Hola cantantes, hoy os traigo toda la cacharrería que he ido acumulando durante todos estos años para hidratar la voz, ya sea faringe o laringe, así que empecemos. Antes de nada, súper importante que sepamos la diferencia entre una faringe y una laringe, entre nuestra faringe y nuestra laringe, porque será básico a la hora de cuidarlas y de la resonancia de la voz, de dónde poner la resonancia de nuestra voz, de eso ya hablaremos más adelante. Nuestra faringe está arriba de todo de nuestro aparato fonador. Es decir, si yo ahora, por ejemplo, que no voy a hacerlo, pusiera un dedo hasta el final de la boca, la pared que tocaría es mi faringe. Toda esa zona es mi faringe. Es allí donde cuelga mi campanilla, donde están mis amígdalas, no en mi caso porque de pequeña me las extirparon, pero es toda esa zona. ¿Qué pasa cuando tenemos faringitis? Pues no es nada más que una inflamación muy grande de esta zona de la faringe, del final de nuestra boca. Toda esta zona está muy inflamada y eso provoca que cuando comemos, cuando tragamos líquido o comida, nos duela bastante. ¿Qué haremos para solucionar una faringitis? Si es muy grave, ir al médico y seguramente nos recetarán un antiinflamatorio. Si es algo que podemos convivir con ello, pues tenemos en la farmacia algún tipo de medicamento o pastilla que nos ayudará a suavizar esa inflamación. Pastillas o caramelos de miel y limón o estas cosas. Tengamos muy en cuenta que todo lo que lleva própoli, miel y todos estos sucedáneos de la miel lleva muchísimo azúcar. No pasa nada, pero está bien que tengamos esa información. La miel es azúcar. En mi caso, por ejemplo, si tengo faringitis, pues uso estas pastillas de salvia y el própoli, el famosísimo própoli, teniendo en cuenta que sé que lleva muchísimo azúcar. ¿Qué pasa con una laringitis? Eso ya es otro tema. A diferencia de una faringitis, ahí sí que afecta a nuestra voz una laringitis. La laringitis hará que nuestra voz esté ronca, que tengamos disfonía, que no afonía. Afonía es cuando perdemos absolutamente la voz. Disfonía es cuando hemos perdido parte de nuestra voz o que tengamos una tos de esa nerviosa que no podemos parar de toser cada vez que hablamos porque es imposible. Una laringitis sí que afectará nuestra voz. All I need is a rhythm divine. De alguna manera afectará la calidad de nuestra voz. ¿Podemos cantar con una laringitis? Mejor no, ¿vale? Con una faringitis, parte alta, si no es muy grave y no nos crea muchas molestias, podemos cantar, pero con una laringitis será mejor guardar reposo y silencio de la voz. Y ahora sí, ha llegado el momento que os enseñe toda la cacharrería que he ido acumulando a lo largo de estos años para los cuidados de la voz. Recordemos, repitamos e insisto 1000 veces que por nuestras cuerdas vocales no pasa ni la comida ni los líquidos. Nunca nos ahogaríamos y moriríamos. Así que lo único que pasa por nuestras cuerdas vocales y va a parar a nuestros pulmones es el aire. En este caso, todos estos cacharros y estos utensilios generan vapor o nebulizan. Por tanto, sí que va a nuestros pulmones. Ni comida, ni bebida, ni caramelos, ni infusiones, no pasa por nuestras cuerdas vocales. Cuando tenemos una laringitis, el mejor método de cuidar y curar nuestra voz dañada es la cura de silencio, es decir, el silencio. Intentar no hablar. Sé que es muy complicado, sé que a veces si sois cantantes profesionales eso es muy complicado, sobre todo si tenemos conciertos. Desafortunadamente, últimamente podemos hacer bastante cura de silencio, pero si tienes conciertos es complicado, ¿vale? Por lo tanto, os traigo cosas que os pueden ayudar a restaurar y recuperar la voz con más rapidez. Empecemos. Cuando empecé a cantar, lo primero que me recomendaron mis profesores para los cuidados de la voz era los baos. Los baos es una olla de agua caliente y te pones encima con una toalla y vas inhalando ese vapor de aire. Muy importante que el agua no esté hirviendo, que esté un poco caliente. Si está muy caliente nos separamos. Hay gente que se ha quemado el tracto respiratorio y las cuerdas vocales por inhalar aire excesivamente caliente. Os podéis hacer más daño que la cura que queréis para vuestras cuerdas vocales. A esta agua caliente le podéis poner hierbas, por ejemplo,
manzanilla o eucalipto. Me gusta ponerle también la baya del eucalipto, pero en este caso no tengo. Es muy importante, cosa que poca gente cuenta, que estas hierbas las guardéis en la nevera porque crean carcoma. Al cabo de poco está lleno de bichos, así que por favor mejor guardarlo en la nevera. Al cabo de un tiempo, evidentemente cuando tenía conciertos no podía llevarme una olla de agua hirviendo, por lo tanto opté por mirar e investigar otras opciones y encontré esto. Este es un vaporizador portátil. Como podéis ver, se separa, aquí se pone el agua caliente, las hierbas, se tapa, así, y te pones encima. Os dejaré el enlace en las descripciones, pero particularmente a mí esto no me ha funcionado porque no tiene forma anatómica, con lo cual se me escapaba siempre el vapor caliente, me ponía bastante nerviosa porque realmente no notaba que estuviera aspirando aire caliente, por tanto dejé de usarlo. Aparte, era muy fácil que se escapara el agua caliente por aquí y me quemara, por tanto no era muy útil. Lo que sí que a veces hacía cuando no tenía nada más era ponerle en este orificio que tiene para poder inhalar, para que salga el vapor, este tubito que encajaba perfectamente. Y lo que hacía era aspirar un poquito siempre, no tapando esto porque si no me subía el agua caliente, ¿vale? Esto es el agujerito de respiración para que no suba el agua caliente cuando estés aspirando. Pero bueno, todo este invento yo no os lo recomiendo. Os lo dejo a vuestra disposición, pero yo no lo recomiendo. Posteriormente me compré esto. Esto es del Lidl y es una sauna facial, ¿vale? No viene indicado especialmente para la voz, sino para hacer saunas faciales y para abrir los poros y bla bla bla. Yo lo uso como vaporizador porque es súper cómodo. No tengo que estar hirviendo agua, simplemente lo enchufo. Hay dos temperaturas. Con la primera voy que tiro y tiene aquí dentro dos aberturas, una más grande y otra más pequeña para que salga más o menos vapor. ¿Qué pasa con esto? Que no le puedo poner las hierbas porque tiene muy poco depósito de agua. Si le pongo cabe muy poquito, pero realmente es súper útil y encima te deja la piel súper bien. Es súper útil. La verdad es que además te lo puedes más o menos llevar, es un poco armatoste, pero te lo puedes llevar. Así que es una opción que yo siempre tengo en casa y es la que uso ahora siempre. Yo prefiero siempre el agua vaporizada que no el agua nebulizada. Pero, evidentemente, si te vas de bolo, esto de concierto no te lo puedes llevar. Por lo tanto, acabé con un nebulizador. Tenéis muchas opciones en el mercado de nebulizadores. Yo, concretamente, uso este, que también os dejaré el enlace para si lo queréis comprar. Esto. Os voy enseñando todas las cosas que llevan. Vale, lleva una tapita, lleva el depósito de agua que ahora está un poquito lleno, ahora veréis cómo lo llevo, y esto es el nebulizador, a ver, ¿veis que sale vapor? Correcto. Vale, el nebulizador no es más que un sistema de nebulizar el agua, es decir, hacer las partículas aún más pequeñas que si las vaporizamos. Por tanto, llegan más al fondo de nuestros pulmones y hidratan más, pero también es más peligroso a la hora de, si no está limpio, que pongamos dentro de nuestros pulmones y nuestros bronquios partículas y bacterias y cosas que no queremos que entren. Por tanto, es súper importante mantenerlo súper limpio. Yo lo limpio con jabón con lejía un poquito, siempre que puedo. Este vaporizador concretamente lleva dos accesorios. La cánula, ¿vale?, que es para poner directamente en la boca y aspirar por la boca, o bien podemos poner la mascarilla. Yo particularmente uso la mascarilla porque así puedo respirar tanto por nariz como por boca la nebulización del agua. Es importante que sepáis que esta parte de aquí pequeñita, que es donde sale el vapor, se colapsa fácilmente con el sodio, es decir, con la
mínima parte de sal que hay en el agua. Sobre todo, ahora os explicaré que yo uso esta. Así que es muy muy importante que la limpiéis o simplemente no saldrá el vapor. Yo uso esto, es suero fisiológico al 9%, es decir, es suero fisiológico, no lleva el flúor o los tratamientos que lleva el agua del grifo ni el agua mineral que usamos, por tanto mejor para que no vaya a nuestros pulmones, y no es sodio normal, sino que es sodio reducido al 9% en sal, en sodio, ¿vale? Por tanto, mucho menos sodio para que entre en nuestros pulmones y para que colapse el aparato, ¿sí? Lo podéis encontrar en cualquier farmacia. El vaporizador es la mejor opción si tenéis conciertos o tenéis que viajar con él, ya que es muy pequeñito, es muy hermético, no se derrama el agua y es muy cómodo de usar. Eso sí, siempre teniendo en cuenta que lo limpiéis bien cuando acabéis de usarlo. Es fácil, es desmontable, se carga por USB, importante, y cómodo. Se desmonta por aquí detrás, hay una tecla de press, un botoncito, y lo puedes desmontar todo, se saca también la tapa, es que ahora tengo un poco de agua, y lo puedes limpiar por separado y secar por separado. Así que súper cómodo para viajar con él. Yo siempre me lo llevo, tengo una cajita especial y me lo llevo. Como os he comentado previamente, el nebulizador yo no lo uso, ni recomiendo su uso con agua del grifo, ni con agua mineral, ni con agua destilada, sino con suero fisiológico. Y si lo podemos reducir, podemos comprar el reducido al 9% en sodio, mejor. Como menos cosa vaya a nuestros bronquios y nuestros pulmones, mejor. ¿Cómo traspaso el suero de aquí al aparato? Sencillo. Vale, la botella de suero fisiológico tiene estas gomitas que son para clavar las jeringas. Por lo tanto, no es sencillo. Yo lo que hago es con unas tijeras hacer un pequeño agujero, que nunca lo veréis porque la goma se vuelve a cerrar, pero al menos un agujero donde pueda meter esta jeringuilla, y lo que hago, para que dejo esto, es extraer el suero con la jeringa y traspasarlo al depósito, que es bastante pequeño, pero dura bastante, del nebulizador. Vale. Este sería el tope. Faltaría un poquito para el tope. Se cierra y no vierte líquido. Perfecto para llevármelo de viaje. Como os he comentado, yo el nebulizador lo llevo a los conciertos para formar parte de mi rutina de calentamiento de la voz, para antes y también para enfriarla después y mantenerla hidratada. También para los ensayos complicados, para antes y después de esos ensayos. Pero también hay otros ejercicios y otros utensilios que nos pueden ir súper bien para calentar nuestra voz y ponerla a punto para antes y quizá también para después de cantar, para enfriarla. En este enlace os dejo un link a un vídeo sobre los ejercicios con cañita y para qué sirven, toda la ciencia que hay detrás de los ejercicios con cañita. Espero que os sea muy útil. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre utensilios relacionados con la hidratación de nuestras cuerdas vocales, de nuestra voz, de nuestra faringe también. Más adelante os explicaré más cosas sobre la hidratación sistémica, superficial, qué es cada una de ellas, cómo realizarlas, sobre canto, sobre voz, sobre música en general. Pero de momento, si tenéis preguntas, las podéis dejar en comentarios y también podéis darle al like, al suscribir o a la campanilla para que os avise para próximos vídeos. Muchas gracias y nos vemos el próximo día para hablar de canto, música y técnica vocal. Realmente cuando tenemos faringitis no es otra cosa que una inflamación muy grande de la faringe. Más o menos grande, depende del caso. Es decir, toda esta zona del final de zona. ¿Qué pasa cuando tenemos faringitis? Aquí. Os traigo utensilios para hidratar vuestra faringe y utensilios para hidratar vuestra laringe. Y la mía.